Venga, vamos a empezar con la clase esta. Como os decía, vamos a hacer solamente una hora porque la primera mitad de la clase era un ejercicio de visualización y memorización que realmente es útil, pero no hay manera humana de hacerlo online, así que al final pues simplemente vamos a ver el par de ejercicios que hicimos en clase. Entonces, voy a cambiar el orden en el que lo hice en clase. Vamos a empezar por el RN21, que es el más sencillo de los dos, en el que lo que tenemos es esta pieza de aquí y me están diciendo que haga una croquización y acotación de las vistas que definen la pieza, ¿vale? Entonces, si esto fuera una pieza un poquito más moderna, normalmente me darían por lo menos un par de vistas para enseñarme la pieza y poder representarla. Lo siguiente mejor que puedo hacer es enseñaros esto de aquí, que es uno de los PDFs 3D que os dije que teníais acceso en la página web de Piciadas, que el problema que tiene es que no es exactamente la misma pieza, porque tiene aquí una serie de redondeos que la pieza que tenéis en el enunciado no tiene, y también esto tampoco es exactamente igual. Pero bueno, para hacerse una idea de cuál es la pieza, pues nos vale. Fijaros que nosotros tenemos aquí un agujero pasante que tiene como forma de llave, y luego tenemos esta parte de aquí con este agujero circular, y luego tenemos esta parte de aquí como con forma de llave también, ¿vale? Entonces, uno de los elementos fundamentales, esta es la que vamos a hacer después, uno de los elementos fundamentales cuando yo quiero hacer un ejercicio de normalización es hacer lo primero un pequeño esquemita de cómo quiero situar yo el problema en mi hoja, ¿vale? Normalmente tenemos una serie de vistas necesarias que tenemos que hacer y tenemos que asegurarnos que tenemos todo lo necesario. Entonces, esta pieza de aquí es una pieza bastante sencilla. En realidad, con un par de vistas tenemos toda la información relevante que nos hace falta. Entonces, pues planteándonos cuáles son las vistas que necesitamos ver esto de lateral, por así decirlo, de tal manera que esta sería una de las vistas que estamos necesitando, y luego tenemos que hacer otra vista desde aquí en la que veamos estos dos cilindros y sus posiciones relativas uno con respecto al otro. Y con esta pareja de vistas tenemos toda la información necesaria para definir la pieza. ¿Qué necesitamos aquí al final? Pues fijaros que nosotros tenemos un solo agujero pasante, que es este agujero que tenemos aquí. Fijaros que esto no es un agujero per se que tengamos que definir si es pasante o no, porque como está abierto, pues sé que es pasante, y lo mismo nos pasa con este agujero de aquí, que también lo estamos definiendo como pasante. Entonces no necesitamos dar más información. ¿Y qué le pasa a esta cámara? Vale, ya está ahí de vuelta. Entonces eso es todo lo que necesitamos. ¿Qué pasa? Que entonces el agujero que tenemos que definir como pasante o no es el agujero que tenemos en esta zona de acá. Esta es una de las pocas piezas que realmente casi se podría hacer con pistas ocultas. No sería muy necesario hacer nada más. Pero, pues en vez de hacerlo con vistas ocultas, lo que vamos a hacer es hacer un corte de este estilo para representar el elemento, y de esa manera podemos enseñar en este corte que este agujero es pasante sin mayor información. Dicho lo cual, si esto es todo lo que tenemos, pues podemos aprovechar y colocarlo en nuestra hoja de esta manera. O si preferimos, madre mía, estáis viendo apagada la cámara, ¿no? Un segundito, voy a probar a conectar y reconectar, que no sé por qué está dando esto tanto problema. Vale, entonces, se ve ahora un poco mejor. Esas son nuestras dos vistas. Y no necesitamos hacer mucha información adicional más que esas dos vistas. ¿Qué es lo que vamos a hacer ahora? Vamos a empezar a hacer la representación correcta una vez que yo he hecho el croquis. Fijaros que el croquis en esta pieza pues tampoco tiene mucho sentido porque es bastante pequeñita, pero podemos pensar cómo distribuir la página. Si yo cojo la página que tenéis para solucionar, pues o bien lo hago todo en horizontal y me quedará como en esta altura, y es un buen aprovechamiento de la hoja. No requiere nada más, ¿vale? Entonces, vamos a empezar a trabajar. Y lo primero que tenemos tenemos el cilindro inicial. Tenemos un cilindro que se corresponde con el cilindro que tiene aquí dentro este agujero con forma de llave, ¿vale? Ese es el primer elemento que estamos representando. Y lo que os decía, vamos a hacer
un corte de este estilo y vamos a representar ese corte así, ¿vale? Entonces, cuando nosotros hagamos eso, veremos que este cilindro, el agujero es pasante. Nos falta aquí por representar algunos elementos adicionales porque sabemos que tenemos esta parte de aquí arriba. Bueno, pues la voy representando un poquito aquí y esto va a tener aquí esta pinta y el corte que yo estoy proponiendo tiene este aspecto de aquí, donde esta representación tiene este aspecto de aquí. ¿Vale? Fijaros que con nosotros, al hacer este corte, no necesitamos dar más información acerca de que este agujero es pasante. Este agujero tiene dos secciones, la parte circular y la parte dada por secciones rectas. Bueno, pues si aquí no hay ninguna línea continua, quiere decir que este agujero es el mismo. Si enseño que la parte circular es pasante, la parte que tiene este segmento de aquí necesariamente también va a tener que ser pasante. ¿Vale? ¿Qué más tenemos por acá? Pues tenemos esta otra sección circular que tiene este aspecto de aquí, en el que volvemos a tener aquí dos secciones rectas y tengo esta otra sección circular y tenemos esta sección de aquí que es tangente y esta sección de aquí que es tangente. ¿Cómo podemos saber que esos dos elementos son tangentes? Fijaros que en la representación que me han dado a mí de esta pieza, aquí yo no tengo una arista de contorno entre esta cara plana y esta cara circular. Si no tengo una arista entre la cara plana y la cara circular, quiere decir que son tangentes. Y lo mismo me sucede en esta cara de aquí arriba. ¿Vale? De forma que, si quiero hacer la otra presentación de esta cara de acá, esta vista llegará aquí hasta la altura que sea, que yo lo veré hasta este elemento, y luego aquí tendré la pieza esta que se regrosa en ambas situaciones hasta como por aquí más o menos. Y tendré el eje del elemento. Y lo último que me falta por representar es este nervio que yo tengo aquí, que lo veré en esta vista, lo veré así. Y en este problema la verdad es que este nervio está difícil de definir completamente, porque con la vista que tenemos nos cuesta definirla, pero bueno, y aquí tendré esta proyección de así. De tal manera que esto es las dos vistas que hacen falta para definir esta pieza. Si os fijáis en la solución del ejercicio, lo hacían con vistas ocultas. Una vez más, mi recomendación es que evitéis las vistas ocultas en la medida de lo posible, porque lo único que hacen es dificultar la lectura del elemento. Venga, ¿alguna duda desde aquí? ¿Alguien tiene alguna duda con lo que estamos haciendo? Sí, yo tengo una duda. Venga, dispara. O sea, la parte de arriba, que hay como un agujero, ¿eso cómo, o sea, cómo sabes si está metido dentro del cilindro o no? O sea, sí, del cilindro. O sea, me estás preguntando cómo sabes si este agujero llega a intersecar con el agujero este cilíndrico. Sí. Con una sola vista no lo sabes. En principio, vamos a ver, puedes intentar saberlo a base de coger esta línea mínima de aquí, es decir, coger esta línea mínima de aquí, haces una paralela a esta recta de acá y Creo luego que esto haces es una una paralela. pizarra y Uy, no perdón, tienes vemos. toda la razón. Lo que te Vale, estoy gracias. intentando decir es que si tú coges la línea mínima que tienes por acá, que es la que sale del punto mínimo aquí abajo y es paralela a esta arista de aquí, y luego coges la línea más alta de acá, que es esta de aquí, y haces una paralela a esta arista de acá, tienes una intersección aparente y podrías intentar determinar por las alturas relativas de los elementos si te queda una dentro de la otra o no, pero no es trivial. Al final es una cuestión de interpretación. Normalmente en una pieza de examen moderna te voy a dar suficientes vistas como para que tú no tengas esa indeterminación. Aquí, pues, te tienes que basar en las alturas relativas. En el fondo, cuando tú hagas este ejercicio, podrías medir a qué altura está la horizontal que pasa por este punto de aquí, por este punto de aquí, y medir este radio de acá, y luego medir
esta altura de acá, a qué altura te queda y mirar cuánto mide esta altura de acá y comprobar si te intersecan o no. Pero al final es una cuestión de interpretación tuya. Pues como lo que estás haciendo es una croquización, tomas una decisión al respecto y ya está. Y si tú decides hacerme esa intersección, es que la pieza sería muy rara si fuera así, ¿vale? Pero si tú decides hacerme esta intersección y decides hacerme que esto te queda así, pues te estás disparando en el pie a ti mismo porque lo que te queda es más complicado, pero lo puedes hacer. ¿Me explico? Sí, gracias. Y no tienes otro criterio. Al final, insisto, en una pieza más moderna tendrás suficientes vistas como para saberlo. Aquí no tienes otra opción. ¿Alguna pregunta más? Bueno, pues una vez hemos hecho esto, lo que vamos a hacer es vamos a emplear esa idea de los volúmenes primarios elementales para ir acotando la pieza. Entonces, yo lo primero que he hecho, lo voy a ir haciendo aquí en pequeñito, es determinar el cilindro inicial, este de aquí. Pues tendré que acotarlo. Y ese cilindro está acotado con dos cosas. En primer lugar, voy a pasar al negro fino a ver si se ve más o menos bien, porque estas son líneas de cota. Necesitaré, se ve, no será diferente, o sea, queda exactamente igual, pero bueno. Necesitaré determinar cuánto vale la longitud total de este cilindro y necesitaré determinar, por ejemplo, cuánto vale el diámetro de este cilindro. Y de esta manera ya he determinado las dimensiones del cilindro. Siguiente cosa que hago este agujero de acá en el que vacío este elemento. Es decir, dado este cilindro, ahora hago el vaciado este que tengo en el interior del cilindro. Lo defino simplemente con una cota C. ¿Por qué? Porque es concéntrico con el anterior, con lo cual no tengo que dar información posicional. Si doy esa cota C, doy su diámetro y también sé que es pasante, por lo tanto, eso me determina esa dimensión de ahí. Ahora, ¿qué tengo que definir? Esta ranura de acá. Pues esta ranura de acá la defino con esta cota de aquí, que va este ancho, y de alguna manera necesito determinar cuál es la posición de este plano. Y fijaros que la posición de este plano pues la tendría que definir aquí. Al final, esta cota de acá, lo más probable es que la tuviera que poner un poquito más abajo para poder trabajar con ella. Al tamaño al que estoy trabajando aquí es un poco complicado que te entre, pero bueno, acotamos a qué distancia está el plano de abajo de la ranura esta con respecto a el eje central del elemento. Y esa cota de ahí me determina completamente esta ranura. Y fijaros que yo no necesito más información para determinar esa ranura. Si yo tengo el centro de este agujero y tengo esta cota de aquí y conozco este ancho de acá, ese elemento está completamente determinado. ¿Visto? Vale, ahí tenemos ese volumen principal. El segundo volumen principal que tenemos es este otro cilindro de aquí. Y de este otro cilindro, una vez más, tendremos que determinar cuál es su dimensión, es decir, aquí tendré un diámetro y también tendré esta longitud de aquí y luego tendré que posicionarlo. Bueno, pues vamos a empezar a acotar esto. Acoto aquí este diámetro que como lo estoy acotando en esta vista, se ve circular, no hace falta que ponga el símbolo de diámetro y necesito acotar de alguna manera cuánto vale esta cota de ahí. ¿Vale? Ahora necesito acotar posiciones. Pues, por ejemplo, puedo acotar esta distancia horizontal que yo tengo aquí, C, y puedo acotar esta distancia que tengo aquí entre estos ejes, C, en cualquiera de las dos vistas. Un poquito más horizontal. Si yo acoto esas dos direcciones, yo ya tengo este eje de ese cilindro posicionado y no necesito dar más cotas. Lo único que me falta es esta profundidad de aquí y de esa manera este cilindro que tiene esta longitud con esta posición de aquí y estas dos cotas de acá ya lo tengo completamente posicionado. Eso sería el cilindro completo. Ahora voy a hacer el vaciado este. Bueno, pues fijaros que yo el vaciado este, si simplemente acoto este radio de aquí,
Mejor dicho, venga, voy a acotar, voy a poner aquí un símbolo de radio y voy a acotar aquí esta cota de acá. ¿Vale? Lo voy a acotar como si fuera una ranura. De esa manera lo que estoy diciendo es que estas dos caras son paralelas y tienen esta medida y que ese elemento de ahí es circular. ¿Vale? Con lo cual ya tengo este elemento de aquí. Pregunta, ¿necesito acotar de alguna forma esta cara de aquí y esta cara de aquí? ¿Necesito acotarlas o no? ¿No contestáis porque no queréis contestar o no contestáis porque no sabéis? Venga, vamos a volver al anonimato a ver si eso os anima. Responder en el chat, ¿necesito acotar o no necesito acotar? O no estáis aquí y le estoy dando la clase al infinito, que también puede ser. Ah, coño, si en clase contestáis bastante. Bueno, pues el único que se moja dice que sí. Fijaros que yo os he dicho que al mirar esta pieza en 3 dimensiones, en esta representación de aquí, esta parte de aquí, esta cara plana es tangente a este cilindro y esta cara plana es tangente a este otro cilindro. Y si no mandan más información, tengo que suponer que la cara de atrás se comporta de la misma manera. Fijaros que si yo tengo aquí este cilindro de acá, cuya posición está determinada por estas dos cotas y cuyo diámetro está determinado, y tengo este otro cilindro cuyo diámetro está determinado, la tangente común a ambas está determinado y esta otra tangente común a ambas también está determinado. Así que no es necesario hacer ninguna otra acotación para determinar la posición de esos elementos de ahí, porque simplemente por la mera condición de que son tangentes los tengo completamente determinados. ¿Visto? ¿Entendido eso? Vale, pues de esa manera yo ya tengo aquí este trozo de aquí terminado. ¿Qué más tengo que añadir? Pues tengo que añadir el cacharrillo este que tengo aquí, ¿vale? Entonces, a la hora de añadir ese cacharrillo, yo tengo que definir este elemento. En primer lugar, tendremos una cara cuyo ancho ya es conocida, porque tiene el mismo ancho que el diámetro del cilindro, y necesito determinar, por ejemplo, cuánto vale este alto. Tenemos ahí ese elemento de aquí, y necesitaré definir también, por ejemplo, cuánto vale este de ahí. Fijaros que esas pestañas tienen ahí una sección recta cuya altura necesitaré determinar. Así que el rectángulo inicial, esto en primera aproximación lo podemos considerar un rectángulo, y tengo esta posición y esta posición que me dan esta cota, el ancho ya lo conozco y necesito otra dirección para posicionar, otra dimensión para posicionar según esta dirección. Pues puedo, por ejemplo, posicionar con esta cota de acá. Entonces ahí yo ya tengo ese rectángulo. Ahora, ¿qué hago? A este rectángulo le añado este agujero de aquí y posiciono. Eso es un poco lo que he hecho con esta segunda cota de aquí. Y una vez más puedo acotar este radio de acá, RC, que me determina cuánto vale ese elemento de ahí. ¿Necesito dar algo más? No, porque sé que ese agujero es pasante, con lo cual ahí tengo toda la información y sé que es pasante simplemente porque aquí no hay ninguna arista que me indique que eso no es parte del vacío y por lo tanto lo tengo completamente posicionado. Lo único que me queda es ese radio de acuerdo que tengo ahí y se puede suponer que el del otro lado es el mismo. Y no necesito más cotas. Tengo la posición de este agujero, lo tengo dado por esta pareja de cotas y mi tira necesitaré de alguna manera. Aquí es un poquito asumir, ¿vale? Si asumís que esta radio de acuerdo acaba exactamente a en el mismo punto donde tenemos esa cara vertical, no necesito más cotas. Si asumís que ese radio de acuerdo no llega al mismo sitio, necesito dar de alguna manera este ancho de acá, ¿vale? Bueno, pues podéis asumir una cosa o la otra y en principio ambas asunciones están bien. Sin más información acerca de la pieza, pues no tenéis por qué saber si es una cosa o la otra. Como en este caso no tenéis ninguna arista viva aquí arriba, pues no hay manera de saberlo. Si nos viniéramos a esta pieza de aquí, pues aquí podríamos ver que efectivamente hay un trocito de cara plana
Por lo tanto, esa cota es necesaria, pero ya os digo que como esta pieza tampoco es exactamente la misma que tenéis en el enunciado, pues a saber, ¿vale? Ambas asunciones son correctas, no tenéis información para escoger una u otra, pues a voluntad. Pedro, ¿qué pasa? Yo te he visto con ganas de preguntar, pero te has echado para atrás. Sí, no. Yo tengo una pregunta. Dime. El radio arriba que has acotado, o sea, ese, ¿Este rey de acuerdo? sí, ¿no habría que marcarlo con línea de puntos y, o sea, raya a punto, raya a punto? El centro del eje de esa parte Sí. circular. Vale, esto efectivamente lo conté en la clase de teoría, pero no en la otra. Los radios de acuerdo se suelen ignorar a la hora de hacer centros. ¿A qué estoy refiriéndome? Imaginaos que vosotros tenéis una pieza que es una escalera que tiene toda esa pinta, lo que sea. Normalmente esta pieza va a estar mecanizado con una fresa y la fresa tiene un determinado radio y al final eso te va a producir una serie de radios de acuerdo en la pieza. Es decir, cualquier esquina interior que tú hagas, lo quieras o no, vas a tener ese radio de acuerdo de ahí. Además, para evitar que tus operarios se hagan daño al coger la pieza, pues normalmente vas a tener también otra serie de radios de acuerdo en todas las esquinas exteriores para evitar que la pieza tenga un borde afilado y por lo tanto puede cortar. Entonces, esto se acota, primero dos cosas, una cosa la acotación, otra cosa son los centros, se acota diciendo que esto es un radio C típico, ¿vale? De esa manera, tú dices es un radio de 3 típico, lo que se supone es que todos los radios de acuerdo que no estén acotados en la pieza tienen ese mismo valor. Y lo segundo que pasa es que se omiten las líneas de centros y ejes de todos esos radios de acuerdo. ¿Por qué? Porque es que si no, esto queda absolutamente infernal. Si tú tienes que poner todos estos radios de acuerdo en todos estos elementos, en cuanto una pieza es completamente, un poquito complicada, se vuelve completamente ilegible. Sobre todo, la vista superior de esta pieza, imaginaos que sea una pieza que tiene este aspecto, sería un conjunto infinito de ejes paralelos que no aportan mucha información. Entonces, cuando yo tengo un radio de acuerdo pequeño como ese, se omite la línea de centros y se omite el eje de ese radio de acuerdo. ¿Vale? Vale, gracias. Y Muy buena bueno, pregunta porque efectivamente no lo tenía que contar. Vale, entonces ponemos el radio, pero no ponemos la línea de centros. ¿Y qué más me queda por acotar? Pues necesito acotar de alguna manera este nervio que yo tengo ahí. ¿Vale? Fijaros que yo tengo un nervio, que es esta pieza de refuerzo que tengo entre estos dos elementos, y necesito acotarlo de alguna forma. Pregunta, ¿cuántas cotas hacen falta para definir ese nervio? Votar en el chat y decirme qué es lo que consideráis que es el número de cotas que yo necesito para poder definir ese nervio. Bueno, aparte del número de cotas que yo puedo hacer, ¿vale? Una de las cosas que puedo hacer es hacer una sección abatida aquí, como la que vimos el otro día, para indicar que este nervio tiene sección cuadrada, ¿vale? Eso nunca va de más. En realidad podría verse aquí, pero nunca está de más hacer ese pequeño detalle. Vale, la votación tenemos 4 votos para 2 cotas y 3 votos para 2 cotas. Bueno, pues fijaros que la primera cota que tenemos que hacer, y esa no nos la quita nadie, es cuánto vale el ancho del nervio, ¿vale? De tal manera que necesitaremos hacer aquí una acotación de cuánto vale el ancho de este nervio. Y ahora lo que tengo que hacer es acotar en esta otra vista. Y en esta otra vista necesitaré, por ejemplo, esta altura de aquí y o bien esta acotación angular o bien una acotación de longitud total. Si no doy esa tercera cota, si yo solamente doy esta longitud, este ángulo de aquí no queda bien definido. Opciones. Si vosotros habéis supuesto que este nervio llega hasta la punta de la pieza, entonces fijaros que simplemente con esta cota de aquí y el ancho me vale, porque la longitud total de la pieza la tengo definida y con esto acabo de ver que me había olvidado este ancho de acá, que creo que no os lo había acotado en ningún sitio, ¿vale? De esta pieza de aquí necesitaba acotar el ancho, pero no la posición. No sé si alguno me había dicho, vale, entonces los que habían respondido que sí que había que acotarlos, asumo que os estabais refiriendo a esta C, y los que habéis dicho que no, asumo que os referíais a esta posición, así que en el fondo habéis contestado todos bien.
¿vale? Pero fijaros que yo necesito de alguna manera dar dos cotas para definir esta recta inclinada, a menos que la recta inclinada llegue hasta el final de ese elemento, ¿vale? E insisto, este roto abatido de aquí me puede valer para enseñar que eso es una sección circular. En el caso del problema que os he dado originalmente, si me estoy fijando en esta pieza de aquí, pues fijaros que esto tiene aquí unos redondeados y esto queda bastante más complicado. Aquí sería un caso en el que yo pondría un radio de acuerdo típico y no acotaría más, pero sí que tendría que hacer la rotura batida para indicar que eso tiene ahí esos radios de acuerdo. ¿Vale? ¿Más o menos? Venga, ¿alguna pregunta extra o paso al siguiente ejercicio? Debería ir pasando ya, que queda solamente media hora. A la de una, a la de dos. Vale, paso al siguiente ejercicio. Y este, bueno, ya habéis visto que es el RN21, creo. Vamos a hacer el siguiente, que es este ejercicio de acá, ¿vale? El RN19. Nosotros tenemos esa pieza de ahí y fijaros que si vais al RN19 tenéis uno de esos ejemplos de algo que os he dicho que no podemos hacer. En el enunciado del RN19 tenéis, no, esto no es, tenéis acotaciones sobre la parte tridimensional. Eso es algo que está completamente prohibido. Nosotros no podemos tener acotaciones en una parte tridimensional. Bueno, la representación que estáis viendo ahí no es una representación normalizada, es una representación diseñada para hacer un enunciado de un ejercicio y que seáis capaces de representarlo con las medidas correctas, ¿vale? Pero vosotros nunca podéis hacer esto, nunca podéis acotar en 3 dimensiones. Exactamente igual, vosotros nunca podéis operar sobre esta vista tridimensional para indicar direcciones ni nada por el estilo, ¿vale? Entonces, una vez más, tenemos que plantearnos cómo vamos a hacer la representación de este elemento con el número de vistas necesarias y suficientes para poder enseñarlo todo. Entonces, fijaros que, en primer lugar, yo necesitaré una vista, de hecho, vamos a ver, esta vista de acá, en la que yo pueda enseñar estos dos elementos de aquí, y en esa vista de acá, fijaros que toda esta parte de aquí arriba no la podré representar porque me queda en una posición que no es favorable, ¿vale? O sea, se verían estas circunferencias como algo oblicuo, por lo tanto no lo puedo representar. ¿Y qué más tengo que representar? Pues una vez hago esto, necesitaré una vista normal a esta para poder indicar las posiciones de estos tres agujeros, y en esta vista no podré representar todo esto y no podré representar todo esto porque me queda fuera de plano, y luego necesitaré hacer una vista en la que vea esta cara en verdadera magnitud para poder ver esto. Pero ¿qué pasa con esta cara de aquí? Fijaros que esta cara de aquí es una cara oblicua en dos sentidos. Si yo miro esta vista desde esta posición, no la veo en verdadera magnitud, pero es que si lo miro desde esta otra posición, tampoco lo veo en verdadera magnitud. Esta cara es una cara completamente oblicua. Yo necesito primero colocarla proyectante para poder indicar cuál es el ángulo que forman esta cara y esta cara, y luego ya la podré colocar en verdadera magnitud. Así que la vista que tengo que hacer es de tal manera que esa recta se quede así, de punta. Y de esa manera yo puedo indicar aquí en verdadera magnitud cuál es el ángulo que está entre estas dos caras, y a partir de esto ya puedo hacer una vista según la dirección normal a esta cara de aquí para poder ver esto en verdadera magnitud. ¿Vale? Esa es un poco la idea fundamental que tenemos que hacer. Bueno, pues lo primero que vamos a hacer es lo que os he dicho. Vamos a hacer un pequeño esquema de esas vistas para ver cómo vamos a situar nuestro problema para asegurarnos que nos entra todo dentro de la hoja. Entonces tenemos este elemento de aquí, esto sé que lo tendré que romper para no poder verlo, y tendré que tener aquí una vista desde arriba, en la que tendré esta vista de aquí que tampoco podré ver, y esto de aquí que tampoco podré ver, ¿vale? Con sus tres agujeritos aquí. Insisto, esto es una visión preliminar de cómo quiero colocar nuestra vista. Vale, pues lo que os decía, fundamentalmente lo que me tengo que dar cuenta es que tengo que colocar esta horizontal H segunda, H', la tengo que colocar de punta para poder ver ese plano en proyectante y luego en verdadera magnitud. Entonces necesito hacer esa vista auxiliar en la que esa H se convierta en una recta de punta. ¿Cómo es esa proyección? Pues según esa H cuarta. Según esa H cuarta, lo que estamos haciendo es seguir esta dirección de proyección y perpendicular a la dirección de proyección
tendremos este plano horizontal que yo tengo aquí, que tendrá el aspecto que sea. Ahora veremos que probablemente necesitaremos hacer un roto o algo así para poder enseñar esto. Y yo tendré esa vista aquí desde el lateral. En realidad tendría esta otra pieza por aquí por adelante, pero no la puedo enseñar porque me queda fuera de plano. Pues lo tendré que colocar de alguna manera así. Entonces, ahora tenemos dos vistas oblicuas que necesitamos hacer. Una vista según esta dirección para enseñar esta cara plana en verdadera magnitud y otra vista según esta otra dirección, aquí perpendicular y aquí perpendicular, para poder ver esos dos elementos en verdadera magnitud. Y aquí es donde viene el caso en el que tenéis que ver cómo vais a distribuir este elemento. Podéis, por ejemplo, coger esta vista y colocarlo en su posición natural, pero al otro lado de la planta, por así decirlo, y decir, vale, pues esta vista la coloco así. Y de tal manera que esta vista aquí por A está colocada aquí en su posición natural. E insisto, esto, aunque no sea más que un esquemita, por aquello de que nos acordemos que siempre lo tenemos que hacer, todo esto siempre con sus ejes. ¿Vale? Y ahora, esta vista de aquí, que tendría que ser la vista por B, pues como si yo quiero aprovechar mi hoja al máximo, pongamos que mi hoja tendrá esta pinta, la zona en la que yo puedo trabajar, pues lo que puedo decir es esa vista por B la voy a colocar aquí abajo. Y en ese caso, ¿qué sé yo? Que la horizontal tiene que quedarme paralela a la dirección de proyección y ahora en esa vista de aquí yo ya puedo representar la lengüeta esa oblicua que me estaban dando. Y tendré que poner vista por B. Es decir, esta vista tiene que estar orientada aquí. La orientación es la horizontal quinta. Tiene que quedarme paralela a la dirección de proyección. Y lo que os diga es, en vez de colocarlo aquí, que me quedaría fuera de la hoja, pues la puedo colocar en cualquier otro sitio. Yo puedo coger esta proyección y moverla de sitio siempre que no la gire. Es decir, lo que estoy haciendo es estoy cogiendo esta vista que tendría que venir, repito lo mismo que la última vez, esta vista que nominalmente tendría que estar aquí y no me cabe, pues en vez de colocarla aquí, la muevo y lo coloco en esta zona de acá. ¿Vale? ¿Qué es lo que no puedo hacer? No puedo decir, y esto es una cosa que se ve mucho en los exámenes, lo voy a hacer en rosa indicando que esto está mal. Cosas que ves por aquí, gente que pone aquí una flecha, dice esto es C y hace aquí y dice, vale, pues la vista por C es esta. Eso no lo puedo hacer. Eso no lo puedo hacer. ¿Por qué? Porque os recuerdo que en la proyección, no quería enseñaroslo, en la proyección diédrica siempre tengo que hacer proyecciones de contraplanos perpendiculares. Y desde esta vista de aquí, tú no tienes ninguna proyección perpendicular que te permita ver esta vista en verdadera magnitud. No hay ninguna manera de hacerlo. Siempre tengo que, en primer lugar, colocarlo proyectante, colocarlo de esa manera, y luego colocarlo en verdadera magnitud. Entonces, por favor, mucho cuidado con en esta vista o en esta vista de acá pretender que podéis hacer ese elemento de ahí. Esto está mal, no lo puedo hacer directamente desde una de las vistas. La única vista desde la cual puedo hacer eso es la vista de las cuartas. ¿Alguna duda de momento? Vale, pues esto es lo que os digo. Simplemente hacéis un mono rápido de cómo vais a colocar vuestras vistas y ahora intentáis hacer la figura lo más grande posible para ocupar en la mejor manera posible el espacio que tenéis. Voy a hacer el ejercicio bien en esta zona de aquí. Entonces, fijaros que la vista inicial de la cual partimos, y les voy a poner nombres, es, vamos a tener aquí la vista 1, la vista 2, la vista 3, la vista 4 y la vista 5. Entonces, voy a empezar por la vista 1. Y en la vista 1, ¿qué es lo que nos encontramos? Que tengo que hacerlo en grueso, que es línea gruesa. En la lista 1 tenemos esto de aquí. Aquí hacemos el radio de acuerdo este que nos dan. Tenemos el ángulo S, con lo cual sabemos cuánto mide. Y tenemos el eje de este agujero, el eje de este agujero y el eje de este agujero. Y esta pieza de acá sabemos que sobresale por aquí. Y hacemos esta rotura
para no representarla. ¿Qué pasa? Que en realidad yo necesito saber si los agujeros que yo tengo aquí son pasantes. Bueno, pues en este caso de aquí tengo 180 grados de simetría, con lo cual hago la rotura que coincida con el eje del elemento. En este caso de aquí tengo menos de 180, con lo cual no lo puedo hacer así. Hago una línea de rotura y hago esto así. Y los rayados en ambos lados tienen que ser paralelos, ¿vale? De tal manera que yo ya he indicado que este agujero es pasante y he indicado que este agujero es pasante. Cuando haga la vista número 2, como estos tres agujeros son iguales, pues asumiré que los demás también son pasantes y no necesito hacer nada más, ¿vale? Vamos a hacer la representación de esa otra vista. Hago esto así. Aquí tengo esta zona de aquí. Aquí tengo esta cara oblicua. Y aquí lo que hago es una rotura con huella. Esta cara oblicua de acá, quiero no representar lo que está en oblicuo y por lo tanto hago una rotura, pero enseño un poquito de la base de la pieza para dar una idea de qué forma tiene, y aquí hago una rotura para indicar que tengo otra zona oblicua que no quiero representar, ¿vale? Exactamente igual, en la parte de arriba aquí voy a prolongar estas caras con una línea fina porque lo que haré será utilizar la arista ficticia de intersección entre esos dos planos para poder acotar dimensiones de ese plano. Lo veremos un poquito más adelante. Tengo aquí esta circunferencia de acá con sus ejes, esta circunferencia de acá con sus ejes y esta circunferencia de acá con sus ejes, ¿vale? Entonces, yo ya sé que estos tres agujeros de aquí son pasantes porque he hecho ese roto. Lo que pasa es que a la hora de hacer esta vista de acá, pues yo necesito de alguna forma presentar que este agujero de aquí también es pasante. Y no hay una manera cómoda de hacerlo. Lo que yo puedo hacer, por ejemplo, es hacer una rotura aquí. Ese corte BB, en el que este plano va a contener al eje de este agujero y este otro voy a hacer que contenga el eje de este otro agujero. De tal manera que eso tendrá que tener aquí esta proyección por aquí, perpendicular a la dirección de proyección hasta esa esquina tengo ese elemento, y aquí estoy dando un poquito de información redundante porque estoy indicando que este agujero también es pasante, pero bueno, pues puede venir bien tener esa información redundante. De tal manera que yo aquí tengo este agujero y este agujero. Y este es el corte. Fijaros que no lo tendría que indicar porque está colocado en su posición natural, pero yo puedo indicarlo si me parece que deja el elemento más claro, ¿vale? ¿Alguna duda de momento? Tenemos la 1, tenemos la 2, tenemos la 3. ¿Qué necesito ahora? Hacer una vista perpendicular que vamos a llamarla C. La de A la voy a dejar acá. Hacemos esta vista por C y en esta vista por C lo que hacemos es decir que, una vez más, esa recta de acá me va a quedar paralela y yo represento esa vista que yo tengo ahí con un poquito de pieza aquí si queréis para indicar que no estoy representando el resto, y esta es la vista por C. Y lo último que me queda es esta vista de acá que voy a colocar alineada tengo aquí esta semicircunferencia, esta circunferencia de acá, esto continúa por aquí arriba y tengo esa rotura de aquí y esa es la vista por A, que no hace falta que la coja porque está alineada, pero si lo queréis poner, pues siempre queda más claro. ¿Vale? De tal manera que primero hago mi esquemita rápido para ver cómo voy a posicionar las vistas y luego hago la representación un poquito más
detallada de esos elementos en la que ya hago todos los rotos, cortes y secciones necesarios para poder determinar ese elemento. ¿Vale? ¿Qué me queda ahora? Pues tengo que acotar todo este elemento, toda esta pieza. Vosotros tenéis la ventaja de que en el ejercicio ese tenéis ya la acotación, pero vamos a suponer que lo que me han pedido es una croquización del elemento y por lo tanto la acotación también es algo que tengo que hacer yo. Pues, ¿qué es lo que hacemos? Ir construyendo nuestra pieza con volúmenes elementales, ¿vale? Entonces, la primera parte que vamos a considerar es, vamos a considerar este cuerpo de aquí y vamos a ver qué dimensiones necesito para darlos. Bueno, pues voy a dar, y aquí es donde acoto contra esta línea ficticia, acoto esta longitud total que tenemos ahí contra esa línea ficticia y acoto la distancia a la que tengo el eje del agujero contra esa otra línea ficticia. Eso me va a dar la longitud de estos dos elementos. Aquí puedo acotar, por ejemplo, este radio C de ese elemento de acá, con lo cual ya tengo cuánto vale el ancho de esta pieza y necesitaré de alguna manera pues dar, por ejemplo, el ancho a esta arista viva de acá para determinar este otro elemento. Fijaros que ahora necesitaré acotar un poquito esta parte de aquí para terminar de definir esa pieza. Pero en primera aproximación ya lo tengo. ¿Qué necesito también? Acotar este ancho y necesitaré acotar, por ejemplo, este radio de acuerdo que nosotros tenemos ahí. De esa manera, el volumen inicial este en verde ya lo tengo. Tengo cuánto vale la longitud total, que es este C más el radio. Tengo cuánto vale la longitud total, que es esta cota de aquí. Tengo cuánto vale este ancho y este ancho. Me falta definir la posición de este punto por aquí un poquito, pero bueno, eso lo veré más adelante. Y ahora tengo que empezar a acotar todos estos agujeros. Pues, por ejemplo, puedo acotar aquí este diámetro de aquí, que no hace falta que ponga el símbolo de diámetro, lo voy a dejar para ese agujero de aquí y puedo acotar aquí este diámetro de este otro agujero, donde aquí el símbolo de diámetro sí que es necesario. Voy a colocar este radio de acuerdo que tengo ahí, que es concéntrico con este otro elemento, y doy esta cota de aquí y doy esta cota de aquí. Y fijaros que con esto estos tres agujeros ya están posicionados. ¿Por qué? Porque yo digo que este radio de acuerdo es concéntrico con este agujero, por lo tanto la posición de este agujero está unívocamente definido. Esta línea de centros es paralela a esta cara, esta línea de centros es paralela a esta cara, con lo cual con dar esta cota de aquí tengo este agujero completamente posicionado y con dar esta cota de aquí tengo este otro agujero completamente posicionado. Y yo ya no necesito dar ninguna posición más para determinar estos elementos de acá. ¿Vale? Ahora tengo que empezar a trabajar con la huella de este elemento. Pues, por ejemplo, lo que voy a hacer es voy a acotar este ángulo alfa que yo tengo ahí. De esa manera tengo esa inclinación y voy a acotar esta longitud total que tengo aquí. Con lo cual, trigonométricamente, ya tengo ese elemento determinado sin más que acotar esa longitud de ahí. ¿Vale? Exactamente igual, aquí tengo este ángulo en verdadera magnitud, alfa grados, y lo único que tengo que hacer es determinar este elemento. Pues tendré aquí otros alfa grados y, por ejemplo, puedo acotar la altura de este elemento. Tengo este otro radio de acuerdo y necesito acotar el diámetro de este elemento de aquí, que aquí tiene que ser con símbolo de diámetro porque está en una posición determinada. ¿Vale? Entonces ya conozco este ancho, conozco este alto porque conozco este radio de acuerdo, conozco el ancho total, con este ángulo tengo ese punto completamente definido, esta cara de aquí arriba es paralela a esta, con lo cual no necesito dar nada más, conozco cuánto vale el ancho de este elemento, conozco el ángulo porque tengo la orientación y en principio tengo completamente definida la pieza. No necesito hacer ninguna otra acotación. Puede que se me haya olvidado algo, contadme. ¿Se me ha olvidado algún elemento? ¿Falta algo más por acotar? ¿Algún comentario, algo que decir? Yo tengo una pregunta. Venga, cuéntame. Las rectas horizontales del principio, Sí. ¿para qué sirven? O sea, Vale. sí, ¿para Tú qué sirven? necesitas determinar esta cara de aquí
oblicua en verdadera magnitud. Necesitas colocarte esta cara en verdadera magnitud para poder posicionar este agujero que tienes aquí y decir que está esta cota de 100, etcétera, etcétera, y para poder dimensionar y representar estos 60 grados, etcétera. Entonces tú necesitas colocar esto en verdadera magnitud. ¿Qué pasa? Que si te fijas, esa cara oblicua forma 120 grados con la horizontal, porque lo tienes acotado aquí, y además esa recta, que es la intersección entre ambas, que es la horizontal que yo os he pintado antes, no es paralela a esta cara de aquí, sino que forma 15 grados con esa cara de allá. Eso es lo que estamos representando aquí. Esa es esta horizontal. La intersección entre ambos, si yo tengo esa pieza que tenía colocada ahí, que tengo ahí la pieza esta con este otro elemento, y aquí tenéis esta cara que está aquí oblicua, esta intersección entre elementos es la que yo estoy pintando como H. Esa es esa horizontal, ¿vale? Y esa horizontal es la que yo necesito. Vamos a terminar de pintar esto para que tenga un aspecto un poquito más razonable. Esa horizontal es la que yo necesito colocar en verdadera, primero proyectante y segundo en verdadera magnitud. Entonces, la intersección entre esos planos tiene aquí esa proyección H segunda, aquí esa proyección H'. Vamos a verlo, si queréis, en CATIA, a ver si se ve un poquito mejor. Y yo me vengo a este drawing de aquí y voy a borrar esta vista que no me gusta y la voy a empezar de cero. Y lo que nosotros estamos diciendo es que, bueno, pues la primera vista que vamos a hacer es en esta proyección de acá. Esta es mi vista original. Tendré que romper esa parte de arriba, pero de momento me voy a ahorrar los rotos en el CATIA porque simplemente no creo que tenga mucho interés en que estéis 10 minutos viéndome cómo arreglo algo que no se ve bien del todo, ¿vale? Nosotros tenemos esta vista de acá y lo que hemos dicho es que hacemos esta otra vista en la que esto se ve desde arriba. Y habrá partes que tendré que quitar porque no se ven en verdadera magnitud, vale. Pero ahora lo que necesitamos es esta horizontal que yo tengo ahí, esa horizontal que yo tengo, te la pinto ahí en... No, azul no se ve bien, te lo voy a poner en... ¿Ese rosa se ve suficientemente distinto? Asumo que sí. Esa recta es la que tú tienes que colocar de punta para poder ver el ángulo que forman estas dos caras en verdadera magnitud. Entonces, para poder hacer eso, necesitas, basándote en esta vista, hacer una proyección auxiliar. Me vas a obligar a hacerlo así. ¿Vale? ¿Qué haces? Sí, me vas a obligar a hacerlo así. Segundo, que necesito hacer una recta normal. Esto es un poco coñazo. ¿Ves? Y esta es la razón por la cual no me termina de convencer haceros esto siempre con el programa. Ahí, exactamente. Perpendicular, por favor. Perfecto. Necesitamos hacer esa vista auxiliar en la que estas dos caras se ven como proyectantes. La cara horizontal que yo tenía aquí se ve proyectante y esta cara de acá también se ve proyectante. Y tendré que hacer el roto para poder ver esto en verdadera magnitud. Pero una vez tenemos esta vista en la que ya veo ambos planos como proyectantes, esta recta intersección se ve colocada de punta, entonces ya puedo hacer una proyección perpendicular a esta recta para poder ver esa vista en verdadera magnitud. Y esta es la que os digo que, pues, si te cabe la puedes colocar aquí, pero si no, pues la puedes posicionar independientemente y colocar en cualquier lugar, mientras le pongas el nombre adecuado y estés señalando que esa es la vista por el punto el que sea, pues lo puedes colocar donde a ti te dé la gana, ¿vale? Y la última vista que nos queda es la que hace que veamos esto en verdadera magnitud, que es la que es perpendicular a esto, y es en la que vemos este agujero en verdadera magnitud. Entonces, estas son las vistas necesarias, donde, insisto, esta suposición natural sería colocada aquí. Y ahora tenemos que asegurarnos que no representamos todo lo que está fuera de plano. Pues en esta vista tendré que quitar todo esto fuera y tendré que poner una línea de rotura. En esta vista tendré que quitar todo esto. En esta vista tendré que quitar todo esto. Pues ahora tendré mucho trabajo por acá. En esta vista de aquí también tendré que quitar todo esto. En esta vista de acá hemos visto que al final lo más cómodo es hacer un roto. Bueno, lo que sea. Pero necesitamos hacer una vista auxiliar doble en la que la primera vista auxiliar es esta y la segunda vista auxiliar
es esta de aquí. ¿Visto un poco mejor? Sí, gracias. Y eso es todo, no tiene más. En esta vista de acá, pues también tengo que eliminar todo este elemento de acá. Y una vez que tengo el problema suficientemente colocado con elementos que no están fuera de plano, pues es cuestión de acotar. Y la acotación en el fondo es ir haciendo que veo los volúmenes elementales. Si os imagináis cada uno de esos volúmenes y cómo los acotaríais de uno en uno, es más fácil que vayáis llegando a todas las cotas sin que os fallen. Insisto, en este ejercicio pues tampoco tiene mucho misterio porque asumiendo que esto está bien hecho, lo único que hacéis es acotar lo que veis aquí y ya está. Que en realidad está un poco sobrante. Fijaros que este radio 75 y este 150 son redundantes. En realidad con uno de los dos basta. Y además os digo que esta pieza en realidad no está así. Si hacéis este 200 tal y como he hecho, la pieza es imposible. En realidad lo que mide 200 es esta arista de acá cruzada. Igual este radio de 60 tampoco funciona, es de 50. Pero a efectos prácticos básicamente es lo mismo. Igual que este 35 y este 35, pues con poner unos basta, porque tenéis aquí estos dos radios de acuerdo y se supone que son iguales, pero tenéis una información un poco de cómo sería esa acotación y no se os olvida ninguno de los elementos. Pero si no lo tuvierais, es simplemente cuestión de sistemáticamente ir construyendo mentalmente el volumen 3D e ir acotando los elementos conforme los vais construyendo. ¿Más o menos? Bueno, pues yo con esto estáis sincronizados con el resto. Insisto, os ha faltado la primera parte de la clase, que era un ejercicio de memorización, pero ya os digo, eso es imposible hacerlo online. Así que, si no hay más dudas o más preguntas de este ejercicio... Yo tengo una pregunta. Venga, cuéntame. En la vista por C, el agujero, con poner únicamente la altura ya queda acotado. A ver, en la vista por C, el agujero, fíjate que este cota del agujero, en realidad lo que te estoy acotando es la altura total. ¿Por qué? Porque te estoy suponiendo que este radio de aquí y este agujero de aquí son concéntricos. Ah, vale. ¿Vale? Entonces, al suponer eso, la altura total es esto más esto, en la que, por cierto, me falta el valor de la cota. Y en realidad no necesito nada más. Tengo, al final de esta pieza, vamos a pensarlo en sólidos elementales. En esta pieza lo que yo tengo es un rectángulo del cual te quito este radio de acuerdo, del cual te pongo aquí, ya te había dado los dos anchos totales, este de aquí y este de aquí, ¿vale? Te quito esta zona oblicua, que te lo acoto con este ángulo, te coloco este ángulo, este agujero centrado, y una vez que te he colocado este agujero centrado, digo, vale, la cota esta total me parece más cómoda si la das con respecto a la altura del agujero. El diámetro del agujero te lo he dado en esta vista y ya tienes toda la información necesaria. ¿Vale? Vale, Entonces, gracias. este ejercicio que acabo de hacer yo aquí de coger el volumen y partir de un rectángulo e ir quitando todo el material y comprobando que estás acotando es lo que llamamos el método lógico geométrico y es la manera en la que te aseguras que no te estás olvidando ningún elemento por ahí. Venga, ¿más dudas? Bueno, pues si no hay más dudas lo dejamos aquí. Se nos ha quedado la clase incluso un poquito más breve, se nos ha quedado en 55 minutos y mañana seguimos. Corto la grabación.